Bueno, y continuando con el tema que estábamos mencionando en el segmento anterior y la observación que me hicieron sobre la fábrica de la Volkswagen proyectada por Dirk Bornhorst, estaba comentando un poco esa, esa línea que vino un poco hacia Venezuela en la modernidad y que curiosamente no es que no se haya investigado, ni se haya tocado, ni se haya hablado mucho, pero en realidad eh, esas exploraciones estuvieron muy centradas en representantes muy particulares de lo que es la arquitectura aquí en Venezuela, pues, ¿no? Dirk Bornhorst, alemán, pero bueno, radicado aquí en Venezuela, desarrolló esa línea de investigación sobre también la aplicación de los paraboloides hiperbólicos y el estudio de las cubiertas. Como les comenté también, Jimmy Alcock eh, siempre tuvo una idea sobre lo que era el trabajo de la cubierta y de cómo resolver en el tema de la vivienda unifamiliar, sobre todo, que es las experiencias que yo pude compartir durante un tiempo con él como asistente. Siempre había esa búsqueda de el elemento estructural y su representación como con cierta crudeza, pues, ¿no? Pero al mismo tiempo con una estética particular. Hay una casa que hicimos en los canales de Puerto La Cruz que tiene una cubierta de madera muy interesante que voy a ver si la consigo en, en los archivos. De todas maneras, en mi página en Instagram está esa. No tengo tantos seguidores como Arquitectura Venezolana, solamente tengo 40. Pero tengo allí unas series dedicadas a algunos temas, pues, ¿no? Pero desde una óptica más como personal y emotiva, pues. Pero bueno, vamos entonces al tema de la flor de Venezuela en la Expo de Hannover en el 2000. Aquí, pues, Frutovivas genera un concepto de eh, también rampa ascendente helicoidal, ¿no? Que fue también trabajado por Bornhorst en su propuesta que vimos del helicoide. Aquí él la trae un poco también tomando las ideas de desarrollo expositivo, un poco eh, eh, tomadas del tema orgánico de la arquitectura de Frank Lloyd Wright. Um, y pues aquí él experimenta no solamente con el tema de la estructura ténsil, sino con el tema del clima y la luz, que es algo que les había mencionado al principio cuando les mostré el Olympia Park de Múnich. Y es que esta estructura la concibió desde el punto de vista conceptual Fruto Vivas, pero la desarrolló estructuralmente el arquitecto Fray Otto en conjunto con Fruto Vivas y el ingeniero Silvano Enrique González, eh, compañero también y amigo, que fue el encargado de la supervisión de la construcción de la flor de Venezuela en Hannover, porque él estaba haciendo allá una maestría cuando se propuso este proyecto y bueno, como venezolano que estaba allá, se acercó a ponerse a la orden y bueno, y terminó Silvano nada más y nada menos que siendo
el supervisor de la obra y después lo que llamaban el inspector general de la edificación durante la expo, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que esta flor se abre y se cierra por un sistema de pistones, ¿ok? Que se activan a través de unas celdas fotovoltaicas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay incidencia de sol fuerte, ¿ok? En el trópico, bueno, lógicamente, entonces la flor se cierra, ¿ok? Y genera entonces allí un espacio de microclima que te protege pues del calor y permite a través de esa diferencia de nivel entre los pétalos, permite la entrada y la circulación de aire. Pero cuando tú trasladas esto a una ciudad como Hannover o Hannover, que está ubicada en el norte de Alemania, que es una ciudad como casi toda Alemania, muy fría durante todo el año, pues en la medida en que era menor la incidencia solar, pues se abren los pétalos, pues, ¿no? ¿Para qué? Para que entre la luz y para que se ilumine el espacio interior, que estaba constituido, pues, también, curiosamente, por especies. Una sección de la exposición estaba dedicada a especies botánicas provenientes de aquí de la selva amazónica y de la flora tropical de Venezuela, pues, ¿no? Entonces, un poco el tema conceptual iba vinculado con el tema tipológico arquitectónico de pabellón de exposiciones, pero también con el con el tema tipológico estructural constructivo a través de estas cubiertas, que estas sí son unas tensoestructuras, unas membranas como las que vemos en muchas partes ahora que se realizan, pues, ¿no? Entonces, bueno, aquí hubo una unión y una sincronicidad de personajes que hicieron posible que esto se realizara y tuvo muchísimo impacto. La historia luego fue que la estructura estuvo abandonada en unos galpones en La Guaira por muchísimo tiempo luego de la expo y afortunadamente pues se logró con el esfuerzo de un grupo de gente importante, entre ellos Fruto Vivas también, pues se logró armar allí en su ciudad natal Barquisimeto, pues como un homenaje a la flor y a la botánica en Venezuela, pues, ¿no? Entonces, en su momento causó mucha polémica porque, claro, era algo que dentro de lo que uno estaba acostumbrado a ver como pabellón expositivo, no era muy usual, pero creo que el tiempo ha sido benevolente con Fruto Vivas, quien también vivió 100 años de vida muy prolífica. Yo creo que el tiempo le ha otorgado la razón en haber asumido esta idea, pues, ¿no? Porque la catalogaban como que era muy, eh, eh, ¿cómo decir? Muy elemental. Sí, una flor, ¿no? Que se abre y se cierra, pues. Pero nadie imagina la realidad constructiva que estaba detrás de este tema, porque el tema de los pistones y de abrir y de cerrar con este sistema fotovoltaico fue de Fray Otto. ¿M? Esto estaba planteado para hacer simplemente la flor y que, bueno, que fueran esas estructuras, pero Fray Otto fue el que dijo, eso tiene que tener movimiento, eso tiene que tener movimiento. Y esto que yo les estoy contando aquí no lo van a conseguir en ningún libro, porque esto es de transmitido, como dicen, de boca en boca, pues, ¿no? Ya quedará registrado en estos videos que quizás alguien los vea algún día más adelante, pues, ¿no? Entonces, em, vámonos a seguir hacia adelante, que ya comentamos esto. Ya Fruto Vivas había iniciado conjunto con el ingeniero Torroja, de origen español, catalán, había
se había aventurado en los años 60 con el tema también de las construcciones como paraboloides hiperbólicos, conchas y estructuras límites, ¿no? Que llamamos. En este caso, esta es la cubierta del Club Táchira, ubicado en Colinas de Bellomonte, y pues Frutovivas creó esta recepción o esta zona central de eventos, también utilizando la tipología estructural constructiva del paraboloide, pues, ¿no? Utilizando tal cual y como vimos en la capilla del Pilar de Félix Candela, el sistema de encofrado en madera y la utilización, pues, de la estructura al límite en cuanto a su materialidad y en cuanto a su constitución estructural, pues, ¿no? Entonces ella, la concha en sí misma, se convierte en un elemento autoportante apoyado en dos puntos, ¿ok? Y entonces es el mismo sistema de peso, ¿ok? De la estructura que tiende la gravedad a llevarla hacia abajo, que hace que la estructura termine de asentarse y no colapsar, ¿no? Es decir, ella misma se soporta, ¿ok? Es autoportante, ¿no? Y un ejemplo importante es esta, esta la zona de eventos del Club Táchira en Colinas de Bellomonte en Caracas, ¿no? También diseñada por el arquitecto Frutovivas, siguiendo estas ideas de conchas y de paraboloides. ¿No? Pero la experiencia también indica que la influencia de la utilización de las estructuras de paraboloides hiperbólicos y de conchas llegó también hasta Villanueva. Esta es una vista interna del taller Galia en el piso, en la planta baja de la FAO, de la Ciudad Universitaria de Caracas, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Es lo que llaman el taller Galia. No porque lo haya hecho Galia, sino está nombrado en homenaje al arquitecto José Miguel Galia, pero en esta estructura, Carlos Raúl Villanueva también utiliza el tema del paraboloide, ¿ok? Y del elemento vertical puntual que sostiene estas conchas que se van disponiendo de una forma zigzagueante y que permiten entonces la iluminación cenital, que es muy importante para el tema de una escuela de arquitectura, pues, ¿no? Que requiere de la utilización de estos talleres con esa iluminación natural en el día y en la noche, bueno, con esos elementos que son las luminarias que están dispuestas, que de noche también, pues, genera un efecto muy interesante. Pero en este caso, no es una disposición por efecto, sino que es una disposición por necesidad de tener un aula continua donde de alguna manera todas las secciones vinculadas al área de composición arquitectónica, como se llamaba en ese entonces, estuvieran reunidas, ¿ok? Y de alguna manera, pues, hubiese una horizontalidad en el tema de la enseñanza de la arquitectura, que es muy importante, pues, ¿no? Eso también se da un poco en los talleres, en los galpones en la Universidad Simón Bolívar, en donde en un espacio está ubicado un grupo de estudiantes con sus profesores viendo tercer trimestre, en el otro cuarto y en el otro quinto, hay otros haciendo entregas por otro lado, en fin, era necesario, pues, ¿no? Para un poco la idea de democratización de la enseñanza que tenía también Villanueva como elemento simbólico dentro de lo que él concebía
como arquitectura, pues, ¿no? La arquitectura como síntesis de las artes, pero al mismo tiempo como un elemento de intercambio intelectual de ideas y de democratización, de alguna forma paradójicamente construida durante una dictadura, pero eso, vamos, ahí está la universidad y todo lo que se hizo, que fue bien importante. No obstante, Frutovivas también asume otros retos estructurales que no tienen que ver con las estructuras geotextiles, eh, sino que también em, tiene el postulado de la idea del árbol para vivir, ¿ok? Un poco trayendo a colación este tema del orgánico en la arquitectura, pero sus ideas eran mucho más, en este sentido, mucho más radicales porque él creía lo que hoy en día se maneja como algo muy común dentro de la sostenibilidad. Él creía que realmente los containers que quedaban relegados después de su uso o de su vida útil, podían ser utilizados como sitios para vivir y que con ellos se podía construir y hacer edificaciones, cosa que hoy en día ya se ha comprobado que ha sido factible. Sin embargo, en esta obra en Puerto La Cruz, en Lechería, edificada también para los trabajadores de una petrolera, él aplica ese esquema de árbol mm, para vivir, ¿no? Y no solamente el árbol como una disposición formal, como vemos en este caso que está la edificación apoyada prácticamente en cuatro columnas, ¿no? Sino que el árbol como elemento orgánico constitutivo de la tipología estructural, es decir, una base libre que permita el desarrollo de un espacio continuo en su basamento, que permita además también la disposición de patios, de jardines y de distintos niveles de apartamentos y tipos de apartamentos con terrazas. Bueno, en este caso ya se ve que las personas van cerrando un poco las terrazas con ese mal del que hablaba Tomás José Sanabria como ranchosis, pues, ¿no? Que tienen, no sé, el venezolano ha tenido a lo largo del tiempo esa necesidad de cerrar la terraza, pues, ¿no? Y ganar espacio al apartamento, ¿no? Entonces, en este caso, pues él asume, querámoslo o no, una postura que va en concordancia con lo que él plantea como esquema de vida, pues, ¿no? Que la edificación debe funcionar de manera orgánica. Y en este caso, pues, una edificación frente al mar, posada sobre estas estructuras de concreto en azul, y edificada a manera de grandes containers dispuestos unos al lado del otro que conformaban unos macro containers que de alguna manera le otorgaban entonces la rigidez y la razón estructural de ser al edificio y también la razón de habitar. El resultado estético, bueno, ha sido muy criticado, inclusive también el resultado funcional, pero nuestro interés en este caso es verlo como una tipología estructural constructiva que es válida y que a partir de ese postulado de Fruto Viva, de que es posible la autoconstrucción y que es posible el reciclar estos containers, que hoy en día se hace como tema de sostenibilidad y que es muy popular y que inclusive aparece en todas las redes. Compra tu casa container y ponla donde tú quieras, pues, ¿no? A cada rato aparece, ¿no? Ya hasta el cansancio, pues. Esto lo pensó él ya en los años 80, pues, ¿no? Y una forma de llevarlo a hacer realidad fue esta edificación que es el árbol para vivir ubicado en Lechería, Estado Anzoátegui, ¿no? Entonces ahí es muy importante que nosotros veamos la coherencia entre lo que es el arquitecto y lo que es
la arquitectura que propone, pues, ¿no? Vamos entonces a ver aquí otra imagen que me interesa que veamos, que es también otra vista de los talleres, del taller Galia, ¿ok? Aquí vemos una vista al ángulo opuesto al que les mostré con anterioridad. En este momento estaban limpiando allí el área, pero fíjense cómo inclusive los drenajes, correcto, que es una de las cosas que la gente se puede preguntar, bueno, ¿y cómo sale el agua de ahí, de ese centro? Fíjense que en el detalle de la columna, que la voy a aproximar aquí, nosotros vemos ese tubo que está ahí al lado. Bueno, por allí drena el agua y sale del elemento cóncavo, pues, ¿no? Entonces, también se muestra la honestidad de un elemento, un tubo acompañando la columna sin ningún problema de ningún tipo, pues, ¿no? Porque esto es un taller y ese tipo de cosas deben presentarse de una manera también muy natural y no solamente están presentes allí, lo pueden ver en distintos sectores también aquí como en el fondo a mano izquierda, aquí ven como también tienen puntos de drenaje esas estructuras, ¿ok? Esto como parte del tema del taller Galia. Aquí vemos entonces una imagen de la cubierta del Club Táchira, allí en Colinas de Bellomonte, ya en su, digamos, en toda su magnitud. Piensa que únicamente tiene dos puntos de apoyo y una serie de elementos allí que ustedes ven, que lo estoy aproximando saliendo, de tipo metálico, ¿ok? Que arman, ¿no? El pórtico, no el pórtico, no se podría decir, digamos, el elemento eje central estructural hacia el cual van a confluir todas las cargas de la concha como tal y cómo estas entonces se transmiten hacia la superficie sobre la cual se apoya, pues, ¿no? Recuérdense que la tipología estructural básicamente lo que hace es em, resolver o debe resolver la forma más efectiva de transmitir las cargas a los puntos de apoyo, porque de esa forma la estructura funciona a cabalidad, ¿no? Mientras menos fluida es esa transmisión de carga y mientras menos flexible es menos efectiva porque entonces es mucho más rígida. Y estas estructuras han soportado sismos y no se han caído. Eso lo pueden ver también en la estación de Mari Pérez, en el teleférico, que allí, la estación que sube hacia el Hotel Humboldt. Esa es una estructura plegada diseñada por el arquitecto venezolano Alejandro Pietri, también muy importante de mencionar y de estudiar. Tengo dos o tres cosas pendientes por ahí todavía que mostrarles, pues, ¿no? Y no solamente fue utilizado allí, aquí les voy a mostrar una imagen aérea de la Facultad de Arquitectura, lo que ven hacia la mano hacia la parte de arriba, que voy a ampliar aquí en este momento. Esas son las estructuras eh, que pertenecen a la zona de anfiteátricas y más hacia acá, hacia la edificación, están las que pertenecen al taller Galia, pues, ¿no? Y hacia el frente de la edificación, bueno, están las anfiteátricas y la zona de la biblioteca. Entonces, fíjense ustedes cómo esa masa volumétrica, como muy corbusiana, este, que se alza y resuelve las aulas de clase,
que se han convertido algunas en talleres. Básicamente en su basamento permite a través de la utilización de la estructura, también postensada, en el caso de la biblioteca y del anfiteatro principal, permite entonces esa fluidez espacial que también retoma un poco Fruto Vivas en su arquitectura y que retoma también Fray Otto y que retoma también Félix Candela. Entonces, eh, ese tema de la fluidez espacial y su vinculación con el elemento de cubrimiento es una constante que se va a presentar mucho en la arquitectura venezolana y en la arquitectura latinoamericana, que es otra materia que yo doy, que está concentrada en el tema histórico de la arquitectura, pues, ¿no? Que también ahí se ven ejemplos importantes relacionados con las tipologías arquitectónicas. Pero si nos vamos un poquito más atrás, en 1968, Le Corbusier había experimentado en la Expo de 1968 en Bruselas, ya también había hecho exploraciones relacionadas con el tema de las estructuras paraboloides y con este dinamismo que le otorga um, la plasticidad que tiene que el concreto, por el contrario de lo que la gente piensa que con el concreto no se pueden realizar um, movimientos de este tipo, ¿no? Ya Le Corbusier también tuvo experimentación con esto y también es posible verlo en la capilla de Ronchamp en su propuesta para la iglesia allí en la catedral de Notre Dame du Haut de Ronchamp, ¿no? Con su cubierta también tipo concha que cubre a la iglesia, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque las iglesias tienen que, por lo general, en la modernidad buscan el espacio continuo sin ninguna obstrucción. Entonces, Le Corbusier también en 1968 hizo unas aproximaciones al respecto, unas exploraciones, pues, ¿no? Entonces, pues yo creo que con esta aproximación em, tipológica y estructural constructiva, estamos dando cierre un poco a todo este ciclo, eh, yendo desde la tierra, analizando la, la materialidad eh, en su estado, digamos, más mm, fundamental en la historia, con la edificación del domo y la creación del arco, la utilización del ladrillo. Hicimos un paseo también de cómo ese trabajo del arco y del ladrillo y de la piedra eh, se siguió utilizando como tipología estructural. Vimos las arquitecturas sostenibles hechas en madera de Shigeru Ban y analizamos un poco el tema de la madera y la sostenibilidad, la forma de cómo puede ser utilizada también para cubrir grandes luces. Estudiamos también el tema de las estructuras, los perfiles metálicos, el acero, eh, y vimos ejemplos extraordinarios con Miss Van der Rohe. También vimos errores estructurales como el de las Torres Gemelas, ¿no? Con esa errónea disposición de un cuerpo central también en acero, pero bueno, ¿quién iba a imaginar que
que iba a tener un desenlace tan fatal ese tema con los acontecimientos del 11 de septiembre y del atentado terrorista que hubo allí en Manhattan. Pasamos luego al concreto y lo vimos en su forma más fundamental y de cómo eso se traduce a unos dibujos que deben ser interpretados. Y pues bueno, cerrando este ciclo eh, con estas edificaciones que si bien son flexibles, también están compuestas por juegos de planos que es necesario saber conocer y saber interpretar para poder edificarlas, pues, ¿no? Entonces, bueno, quedo pendiente con ustedes recibiendo los trabajos, los informes semanales. Recuerden incluir lo que conversamos sobre las normas APA y buscar un poco ahora ya en estas últimas sesiones referencias bibliográficas para complementar la memoria eh, que va a describir el elemento o el prototipo estructural que ya lo deberíamos estar viendo en la próxima semana, así sea a manera de bosquejo como les mostré fuera de cámara, pues no, que lo podemos muy bien hacer y revisar aquí con el sketch, con el sketchbook. ¿Ok? Bueno, entonces espero que todos estén bien. Nos estamos viendo en la semana próxima. Les subo este material. Saludos, Daker. Maybet, Jeremy, gracias por estar. Nailin se fue, pero ella estuvo ya desde el principio. Entonces, bueno, por ahí espero sus trabajos y tenemos ese espacio de tiempo entonces para concretar las propuestas, ¿ok? Vale. Bueno, entonces, Genial, saludos. genial. Gracias, profe. Gracias a ti, Hasta gracias. luego, profesor. Chao, Daker. Gracias, Jeremy. Chao, chao.